La magnitud física es una propiedad de los cuerpos y elementos que permite que sean medibles y en algunos casos observables. Asimismo, las magnitudes pueden ser de dos tipos, escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares son las que se pueden representar a través de una escala numérica en la que se distingue un grado de valor mayor o menor según se corresponda. Por ejemplo, la temperatura, la energía, el tiempo, entre otros. Por su parte, las magnitudes vectoriales son aquellas que aportan mayor información sobre las propiedades de un cuerpo o elemento. Por ello se representa a través de vectores que indican una dirección, un sentido y una magnitud que se miden por medio de un sistema de coordenadas, por ejemplo, la velocidad, la fuerza y la aceleración. Las magnitudes fundamentales por convención son aquellas magnitudes que no se pueden definir en función de ninguna otra, y a partir de sus unidades se derivan todas las demás. Y estas son la masa, la longitud, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. El tiempo es una magnitud que se usa frecuentemente en física, aunque no sea una propiedad de un objeto, más bien es una propiedad de una situación o movimiento dado, como todas las magnitudes relacionadas con el tiempo, como son la velocidad y la aceleración, por ejemplo. Las magnitudes físicas sirven para reconocer y medir las propiedades de los objetos. Es necesario para poder comparar ese objeto con otro o con una situación en particular. Podemos identificar cuál objeto tiene más masa que otro, cuál es más pequeño o grande en comparación de otro. Incluso podemos comparar algo consigo mismo, si la propiedad que estamos midiendo va cambiando en el tiempo, como el tamaño de una planta al crecer. Medir es comparar cosas del mismo tipo. Esto significa seleccionar una cosa llamada unidad y contar cuántas veces está contenida en otra cosa del mismo tipo. Para que la medida tenga sentido se necesitan unidades compartidas o equivalentes. Es aquí donde nace el Sistema Internacional de Medidas. Desde que el hombre comercia necesita unidades comunes. En la Revolución Francesa, pensadores y científicos sueñan con poner en práctica un sistema de medición universal. Así nace el sistema métrico decimal. En 1875, la Convención del Metro es firmada por 17 países, siendo el primer acuerdo internacional en el campo de la ciencia de la medida llamada metrología. Al principio el sistema constaba de 3 unidades fundamentales, el kilogramo, el metro y el segundo. Aparecen nuevas unidades tales como el amperio, en 1954 el grado Kelvin y la candela. En 1960 se establece el Sistema Internacional de Unidades en la 11ª Convención de Pesos y Medidas. En 1971 el mol se une a las otras 6 unidades para formar el sistema que conocemos hoy día. En el siglo XX, 3 de las 7 unidades del sistema internacional fueron redefinidas de acuerdo con constantes de la naturaleza. En 1967 se redefinió el segundo respecto a la vibración del átomo de cesio. En 1979 se define la candela respecto a la eficacia luminosa. En 1983 el metro se define respecto a la velocidad de la luz. Por primera vez en la historia, 4 unidades serán redefinidas al mismo tiempo. Esto permite que el Sistema Internacional de Unidades se apoye por fin en 7 constantes de la naturaleza. Para determinar los valores de estas constantes, los investigadores han estado trabajando durante décadas en laboratorios nacionales de metrología, desarrollando varios experimentos. Se define el grado Kelvin respecto a la constante de Boltzmann, el amperio respecto a la carga elemental, el mol respecto a la constante de Avogadro y por último en el año 2019 se redefine el kilogramo respecto a la constante de Planck, dejando así de ser una referencia física.